Hola queridos participantes, les habla Francisco Valdivieso Arcay, su facilitador. Bienvenidos al segundo video del taller Crea y facilita talleres virtuales con SAP. En este video desarrollaré los contenidos relativos a las nociones de construcción de visuales PowerPoint adecuadas para ser movilizadas a través del formato video. Así que nos concentraremos en los siguientes contenidos. Revisemos entonces la agenda temática prevista para él. Como pueden observar, la agenda tiene dos puntos específicamente orientados al diseño y el guión de la construcción de las visuales PowerPoint. Entonces, teniendo en cuenta este detalle, comencemos nuestra clase de hoy. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que es casi una obligación el usar imágenes y muy poco texto en talleres o clases administrados por la vía virtual. Y además tienen que tener un diseño elegante y uniforme que sirva efectivamente al mensaje que queremos transmitir. Generalmente, si no se es diestro en diseño de PowerPoint, y si por supuesto se disponen los recursos, se contrata un diseñador experto. Pero yo aquí les voy a dar unas premisas básicas que les permitirán construirla atendiendo a los elementos esenciales. Pero la cosa más importante que quiero decirle en este aspecto es que piensen en modo video. Cuiden que sus presentaciones sean tan visuales como sea posible, sobre todo cuando están hechas para mostrarse en modo video, de forma que los participantes puedan seguirla mientras escuchan su explicación. Entonces veamos cuáles son esas premisas básicas. Cada visual es una estructura, y no solamente una estructura única, sino que es una estructura que debe ser armónica entre tres elementos fundamentales: el texto, como dijimos, limitado que usaré, las imágenes y los colores. Esa armonía tiene que ser tan perfecta que impacte la comprensión de quien lo observa. Eso es el primer detalle que tenemos que tener en cuenta. No ponga toda la información en una sola diapositiva. Aunque parece una buena idea acortar una presentación larga poniendo la mayor cantidad posible en cada diapositiva, siempre será mejor usar una diapositiva por cada idea central. Veamos, por ejemplo, esta diapositiva. Como vemos, es una diapositiva que está llena de puro texto con una imagen organizadora. Pero cuando usted la proyecta, la gente tiende a ponerse a leer el texto y no escucha lo que usted está diciendo y eso lo distrae. Esa misma diapositiva pensada en modo video sería algo más o menos así. La información está ajustada exclusivamente a los elementos fundamentales de texto y que usted puede oralizar en su video. Otro detalle importante es usar un método. ¿Ok? Los 4 métodos más comunes o más usados son el método Godin, que aunque no está oficialmente reconocido por los expertos en presentaciones como un método específico para la ejecución y elaboración de visuales PowerPoint, se ha popularizado por lo exitoso que ha sido el performance de su propio autor, que es el gurú del marketing, Seth Godin. Se centra principalmente en el elemento de diseño de la presentación de diapositiva, en particular la forma de seleccionar elementos visuales que acompañan a realzar los mensajes adecuadamente. Godin promueve el uso de tipografías de naturaleza bold, así como rellenas, con colores contrastantes, imágenes impactantes y otros elementos visuales claros y convincentes para transmitir mejor los pensamientos y las ideas. Por otro lado está el método Takahashi. Este método muy singular
requiere el uso de tipografías también muy grandes. A diferencia de una presentación típica, se utilizan pocas imágenes o pocos gráficos. El objetivo es utilizar la menor cantidad posible de palabras por diapositiva, de preferencia, dice el autor, que sea un máximo de 3. Para compensar esto, el expositor usa más diapositivas que en una presentación tradicional y cada diapositiva se muestra durante un tiempo mucho más corto. Esto con la intención de dar un mensaje de alto impacto en un periodo corto de tiempo. Muchos piensan que este enfoque obliga a la audiencia a escuchar al expositor, ya que las diapositivas por sí solas muestran prácticamente todo el contenido de la presentación. Está el método Monta. Al igual que el enfoque Takahashi, esta técnica se originó en Japón, introducida por un trabajador del conocimiento en el campo tecnológico que emulaba la personalidad y el carisma de los presentadores en los juegos de televisión que son muy populares en Japón. Los presentadores entonces utilizan preguntas y respuestas en todos sus elementos visuales. Cuando se plantea una pregunta a la audiencia, la respuesta se mantiene cubierta o escondida solo para ser revelada a los asistentes una vez que han tratado de adivinar. La ventaja de este enfoque es que es altamente efectivo, ya que mantiene a los miembros de la audiencia interesados y comprometidos. Por lo tanto, su atención es menos propensa a deambular. Y por último, tenemos el método Lessig, basado en el estilo que utiliza el profesor de Derecho de la Universidad de Stanford, Lawrence Lessig. Este método es muy similar al enfoque Takahashi por su simplicidad. Los presentadores que utilizan esta técnica incorporan en cada diapositiva solo una breve cita, una frase corta o una foto con una leyenda, y cada diapositiva dura solo unos segundos. Las presentaciones bajo el método Lessig son a menudo bastante largas, a veces usando cientos de diapositivas que se pasan rápidamente. La idea detrás de este método es que el intenso ritmo de la exposición evita que el público se aburra o se distraiga. Digamos, la recomendación que puedo dar yo aquí en relación a los métodos es que no hay que apegarse exclusivamente a un método. Esos son simplemente elementos referenciales que nos pueden ayudar. Hay quienes los combinan, un método con otro, pero yo creo que lo más importante es ir que nosotros generando nuestro propio estilo, de acuerdo a nuestras propias necesidades y dependiendo de la temática que vamos a tocar. Entonces, arriésguense, diría yo, combinen, hagan su propio diseño, construyan su propio método. Otra cosa importante es que seleccione una fuente que sea legible. No experimente con letras o fuentes que sean poco legibles. Apéguese siempre a las tipografías estándar según su legibilidad, de forma que quien lea sus presentaciones no le cueste entender el texto. La mayoría de los diseñadores emplean una única tipografía para conservar siempre el mismo estilo visual con respecto al lector, para no pasarlo de un tipo de fuente a otro que lo disperse. Se recomiendan las fuentes llamadas de palo seco. Las más utilizadas son Arial, Helvética, Franklin, entre otras. Otra cosa importante es que cada tipografía también transmite un contexto emocional. Las anteriores son neutras, ¿verdad? Las que vimos en el texto anterior. Pero por ejemplo tenemos Jokerman, que refleja el contexto infantil, o Vivaldi, que refleja el contexto de lo musical, o una como Lucida Calligraphy, que refleja la elegancia. Otra cosa importante para manejar en los textos y resaltarlo, juegue con el grosor del texto. Hay letras de una misma familia, pero hay en su versión fina, su versión normal y su versión gruesa. Juegue también con el estilo con que va a poner la letra. Si la va a usar en sentido normal, si la va a usar en cursiva, si la va a utilizar nombrada.
Y el otro elemento que juega con muchísima fuerza en las visuales PowerPoint es el uso del color para que contraste generalmente con los fondos. Para eso, hablando justamente del color, hay que utilizar la psicología de los colores, que ya están, digamos, porque cada color expresa y tiene un significado. Veamos más o menos los colores primarios, qué significado tienen y cómo los podemos poner a jugar a nuestro favor. Por ejemplo, el amarillo es considerado un tono alegre y cálido. Sin embargo, también propicia un poco de cansancio en la vista. Cuando hacemos presentaciones para niños, por ejemplo, el amarillo no es un buen color para los textos. También podemos utilizar el rojo, que atrae rápidamente la atención. Es un color que evoca emociones fuertes, que también incrementa el apetito y se asocia con emociones como la pasión, la intensidad y el amor. En el caso del azul, es el color preferido del sector masculino, propicia la calma, la productividad y la serenidad. Por esa razón es uno de los más utilizados en el color de las oficinas. El verde se asocia a la salud, el dinero y la naturaleza. Sus tonos profundos evocan abundancia y sus tonos claros generan ciertos elementos de calma. El color púrpura y morado significan lealtad, éxito, bienestar y sabiduría. Por eso es el color típico que utiliza la realeza y también que utiliza el clero. Además, expresa ciertos elementos de liderazgo. El color rosado, en sus tonos más oscuros, sirve para expresar energía y juventud. Y en sus tonos claros se asocia con el romance. El color naranja es sinónimo de entusiasmo, emoción, calidez y precaución. Es usado para atraer la atención y provocar sentimientos de alegría. Y por último tenemos que el color blanco se relaciona con la pureza, la inocencia y el vacío, ideal para usar en espacios pequeños porque aumenta la amplitud. Entonces vean cómo podemos jugar con los colores de forma tal de que nos ayuden a transmitir las ideas que queremos transmitir. Mi recomendación es no utilizar los colores de forma caprichosa. Dejen que refleje de alguna manera la identidad corporativa de sus ideas y reforzar las ideas que quiere contar. Si usted lo va a utilizar para resaltar sus colores corporativos, entonces utilice esos colores en una presentación y piénselos como parte de un producto comercial. Se puede utilizar la psicología de los colores, por ejemplo, los tonos más fríos son más conservadores o más tecnológicos y los cálidos más emocionales. Equilibre los tonos, busque combinaciones de colores que faciliten la lectura. Si el fondo es claro, entonces mejor use las fuentes, las letras en negra o gris, y en algunos casos en tonos de azul. Pero si el fondo es oscuro, utilice la letra en blanco, pero la letra en blanco siempre se utiliza con un tamaño un poco más mayor que el habitual, porque así le va a costar menos leer. Nunca mezcle diapositivas diferentes. En este aspecto, una recomendación importante es usar en la construcción de diseño de las visuales, el formato pantalla panorámica. Este que estamos viendo ahí es el formato tamaño estándar, ¿de acuerdo? Vean que es más cuadrado y de alguna manera tiene espacios limitados para jugar. ¿Cómo pasarlo a pantalla panorámica? Pulse el comando diseño, se va a desplegar esta ventana, vaya donde dice tamaño de diapositiva, despliegue el menú y verá que está el modo estándar, que es el modo en que estamos ahora,
y luego el modo pantalla panorámica. Pulse el comando pantalla panorámica y miren cómo se amplía automáticamente el espacio en que ustedes pueden tener para trabajar su diapositiva. Entonces yo recomiendo siempre para visuales PowerPoint que van a ser convertidas a video, utilizar el tamaño panorámica, no solo porque nos ayuda el espacio a poder distribuir mejor nuestros elementos en la diapositiva, sino que también a la hora de los videos se ve muchísimo mejor. La construcción del guión. El guión es una ayuda muy importante para darle oralidad a las diapositivas cuando estés convirtiendo tu PowerPoint en video. Además, es una gran ventaja porque se prepara con anticipación y se puede ir leyendo mientras que vas pasando las visuales. Por tanto, esa es una ayuda que nos favorece para no divagar. Primero, debe ser detallado, pero a la vez flexible. Cuando usted vaya construyendo su guión, es decir, pensando lo que va a decir en cada una de las visuales, trate en primera instancia de poner todo lo que usted considera importante y luego vaya flexibilizándolo, vaya eliminando cosas que pueden estar repetidas o superfluas y luego vaya dejando que la flexibilidad juegue con esos textos. El guión debe ajustarse a los tiempos disponibles. ¿No? Unos guiones muy largos implican videos muy largos y además implican que las visuales estén mucho tiempo inmóviles sin ningún tipo de cambio. Si bien hay quien prefiere improvisar la oralidad, es de gran ayuda tener un apoyo con el que pueda explicar de forma precisa los esquemas y las imágenes que están en su diapositiva. Sobre todo cuando trabajo esquemas, fórmulas, cuadros, estadísticas, tener ese apoyo que nos haga mantener de manera precisa la secuencia en que tienen que ser explicadas las cosas, el guión es nuestro mejor aliado. Y por último, del espacio a la digresión. Yo puedo tener un guión, pero no hacerlo tan rígido. Permítase dentro del guión espacios en los cuales usted puede hacer un comentario, dar un ejemplo, hacer un resumen o relatar una anécdota que puedan enriquecer la explicación. Entonces, no haga del guión una camisa de fuerza. Utilice el guión como un aliado que le va a ayudar a ser más puntual en los diálogos que va a tener con su audiencia. Bueno, con eso llegamos al fin del segundo bloque de contenidos del taller Crea y facilita talleres virtuales con SAP. Como pudieron observar, nos concentramos nuestra atención en la construcción de las visuales PowerPoint, en los elementos esenciales, que es lo que necesitamos para ir construyéndolas de manera eficiente, se irán haciendo cada vez más diestros en su construcción, y cómo utilizar el guión para que cuando vayamos a ponerle audio a esas visuales, pues tengamos eficiencia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas para aclarar las dudas que hayan podido quedar de la interacción con este video número 2. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, felicitaciones por incorporar ese nuevo eslabón en la cadena de su perfeccionamiento.